La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Preparemos el Domingo. Un programa que te ayudará al encuentro con Dios a través de la lectura orante de la palabra, que luego de proclamada se hace Eucaristía y se hace comida. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. Queridos hermanos, les saluda el Padre Jesús Rangel para compartir con ustedes estos minutos dedicados a la preparación del 23º domingo del tiempo ordinario de este ciclo B, en el que el Evangelio presenta a nuestra meditación un milagro de Jesús, la curación de un sordo mudo. Y en esta ocasión Jesús recorre pues las regiones limítrofes de Palestina. Es cierto que su misión se centraba en Israel, pero también es verdad que él había venido para salvar a todos los hombres. Por eso, en ocasiones, alarga su palabra y sus obras hasta la tierra de los paganos. Es una primicia gozosa de esta redención que proclamarán a los cuatro vientos sus apóstoles después de morir y de resucitar. Jesús pretendiendo así hasta el último rincón del mundo ese divino fuego que él había venido a traer a la tierra. Pues en estos pasajes que nos presenta el Evangelio de hoy, lo mismo que siempre, por donde quiera que pasa, iba haciendo el bien. Hoy se trata de un sordo mudo al que Jesús le cura. El silencio y la soledad de aquel pobre hombre se quebró de pronto. Por sus oídos abiertos ya penetró entonces el sonido armonioso de la vida. Y su corazón callado hasta entonces pudo florecer hasta el exterior y comunicar su alegría y su gratitud. Ese efet que Jesús dijo es ese ábrete. Y son palabras que conservan toda la frescura de una primavera que fue pronunciándose poco a poco desde aquella garganta muda, desde aquellos oídos sordos. Palabras que durante mucho tiempo formaron parte de la liturgia del bautismo y que en algunos casos también las tomamos. Cuando Jesús de Nazaret libra a este sordo y casi mudo de su enfermedad, le da la libertad. Libertad de expresarse, libertad de relacionarse, libertad de enviar mensajes de amor a los hermanos. El aislamiento de esta persona sorda le excluía de muchas cosas, entre ellas de conocer la palabra de Dios y ante ella transmitir la inmediata llegada del reino de Dios a sus hermanos. Recapacitemos pues en este domingo 23º del tiempo ordinario sobre nuestro aislamiento personal y sobre nuestra falta de libertad. Es muy necesario hacerlo. Por eso te invito a que invoquemos al Espíritu Santo para que podamos entender y sacar provecho de nuestro Evangelio y así comunicarlo a nuestros hermanos. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús el Cristo. Que tu palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén. Primer paso, leer el texto. ¿Qué dice el texto? Del Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó a Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron a un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua, y mirándolo al cielo suspiró y le dijo: Efeta,
esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no dijeran a nadie, pero cuando más se lo mandaba, con más insistencia proclamaban ellos, y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Segundo paso, meditar. ¿Qué me dice Dios a mí en este texto? En este domingo leemos y meditamos la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, que nos acompaña en este ciclo B. Y recordamos que este evangelista escribe principalmente para los cristianos que viven en el Imperio Romano y que no conocían las costumbres judías. El relato inicia presentándonos a Jesús volviendo de visitar tierras extranjeras. Hasta el momento se había desplazado por la región de Galilea y demás lugares circundantes. En la región de Tiro estaba la ciudad de Sidón. Estos lugares eran conocidos como Fenicia, caracterizados por una cultura y una religiosidad e impronta muy diferentes al contexto geográfico donde Jesús nació y creció. Estos no eran lugares propiamente judíos. Jesús se dirigía al mar de Galilea y para llegar atravesó el territorio de Decápolis, palabra griega que quiere significar 10 ciudades. Al llegar le presentan a una persona sordomuda para que le impusiera las manos. Esto significa que quienes allí vivían sabían que era Jesús, habían oído hablar de él y por lo tanto conocían sus milagros y curaciones. De allí que lo primero que piden es una curación a través de la imposición de sus manos para el sordomudo. La imposición de manos como gesto está asociada a las distintas prácticas, como bendecir, consagrar, ordenar en los sagrados misterios y también para sanar. Todo esto están íntimamente unidos al Espíritu Santo que unge y santifica. Luego Jesús va a aconsejar a sus discípulos a imponer las manos de la misma forma que Él lo ha hecho, de la misma forma que Él les ha enseñado, y lo van a hacer como un signo de intervención de Dios a través de los creyentes que vivifica y sana, como lo encontramos en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo. Los evangelistas o los evangelios nos relatan muchos milagros obrados por Jesús, y este es uno de ellos. Todo milagro, además de ser un acto sobrenatural, es sobre todo pedagogía, es decir, Jesús no solo cura u obra por bondad, sino también porque quiere enseñar algo por medio de lo que Él realiza. A través de los milagros, Dios manifiesta su amor. El milagro también permite al hombre descubrir a Dios y abrazar la fe. Al curarlo, no lo hace como si fuera uno más entre tantos, ni tampoco se queda solamente imponiéndole sus manos como le pedían, sino que lo aparta de la multitud y le pone el dedo en el oído y le toca su lengua con saliva. Jesús se hace cercano, sale al encuentro del otro, toca su carne poniendo en el centro de su misión a los más pobres, a los enfermos, a los más necesitados. La curación va unida a una actitud orante de Jesús mirando al cielo. Esto hace, diríamos que referencia a la presencia de Dios Padre, diciendo Efetá, que traducido del arameo significa ábrete. Y esto es lo que Jesús vino a hacer al mundo, a abrir, a liberar, para hacer al hombre capaz de vivir en plenitud la relación con Dios y con los demás. Que sea un sordomudo a quien Jesús le devuelve sus capacidades, pues también es muy significativo. El oído como referencia del lugar por donde entra la fe y la boca por donde se la comunica. La persona de Jesús permite que cualquier oído, por más cerrado que esté, se abra para escuchar la buena nueva y que cualquier boca la proclame. Y en estos dos signos está compuesta la tarea misionera: escuchar,
comunicar la palabra de Jesús. Esta curación significa una apertura, no solo a los sentidos, sino también a los demás, al mundo, rompiendo la cerrazón que lo aísla, porque quien no escucha la palabra de Dios ni la comunica, tiene su corazón cerrado. La Iglesia luego retomará todo esto en el rito del bautismo. Recordamos cuando el sacerdote, tocando la boca y los oídos del recién bautizado, dice Efetá, orando para que pronto pueda escuchar la palabra de Dios y profesar la fe. Y por el bautismo la persona humana comienza a respirar el Espíritu Santo, aquel que Jesús había invocado del Padre con un profundo suspiro para curar al sordomudo. Y ante esta intervención milagrosa de Jesús, quienes estaban presentes no pudieron agregar más palabras que están como una expresión de admiración. Todo lo ha hecho bien, casi evocando a Dios Creador en el Génesis 1:31. Y vio Dios que todo estaba bien hecho. De manera que hoy este milagro nos sirva también a nosotros para abrir nuestro corazón al Señor. Tercer paso, rezar. ¿Qué le quiero decir yo a Dios sobre el texto? Efetá, ábrete. Ven, Espíritu Santo, y ábrenos. Ábrenos a la realidad que vivimos para que podamos captar en ella la voluntad de Dios y seguirla. Danos un oído atento para escuchar las voces del tiempo, un corazón sensible a las necesidades de los hermanos más débiles y una mente lúcida para poder servirte. Ábrenos el espíritu de unidad y ayúdanos a trabajar juntos y a apoyar y a juntar esfuerzos, potenciarnos para que podamos dialogar, entendernos entre nosotros como comunidad. Ábrenos al espíritu de fortaleza para que no nos achiquemos al ver el tamaño de la tarea evangelizadora comparada con la pequeñez de los instrumentos y recursos, que no nos cansemos en la espera y que no aflojemos en las adversidades, porque estás apoyando a los que trabajan por el reino, que aprendamos a tener paciencia. Ábrenos al espíritu de alegría, ábrenos al espíritu de amor, que todo lo transforma, que todo lo soporta, que todo lo cree, que todo lo espera y que todo lo renueva. Amén. Cuarto paso, actuar. ¿Qué hacer como resultado de la oración? La oración debe movernos a actuar. Sin duda alguna que debe haber un cambio en mi vida, después de meditar, proclamar el Evangelio, de orar, y por lo tanto hay algunas acciones que debemos proponernos, por lo menos volver a leer, como les recomiendo siempre las lecturas. Hoy el Señor me invita a escuchar su palabra y a comunicarla, y medito cuáles son las cosas o momentos que no me permiten escuchar la voz del Señor. Música, redes sociales, televisión, etc. Y procuraré predicar más a tiempo a Dios por medio de la oración. Debemos comprometernos, y me comprometo en lo personal a comunicarlo, y esta vez será en mi familia, apartando palabras, gestos y acciones y que sean necesarias para poder transmitir siempre lo que Dios quiere que transmita. Nos comprometemos como grupo, como comunidad parroquial, como comunidad misionera, atenta a la palabra y en salida misionera para comunicarla. Y nos comprometemos también a testimoniar a Jesús a nuestros amigos que no creen, abriendo sus oídos, abriendo sus corazones a la ternura de Dios. Volveremos y contaremos entonces las experiencias recibidas después de esta invitación que el Señor nos hace. Abramos nuestro corazón, abramos nuestros oídos para pronunciar con nuestros labios alabanzas al Señor. Que el Señor te bendiga donde quiera que te encuentres. Habló para ti el Padre Jesús Rangel. Preparemos el domingo. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora.
Puedes comunicarte a Omecos al 787-843-1548 o escribirnos a omecosponce@gmail.com. Empapando nuestras vidas de su presencia.